Ciudad de México, 1887. En el Colegio Militar de Chapultepec, el aire huele a aceite mineral y pólvora negra. Mientras las potencias de Europa juran que el soldado debe recargar manualmente cada disparo, un artillero mexicano observa el retroceso de un cañón y tiene una visión sacrílega. El mundo acepta la lentitud del cerrojo, pero en este taller se diseña un mecanismo para el fuego continuo. El futuro de la guerra moderna no nació en Berlín ni en Londres, sino en la mente de Manuel Mondragón. Esta es una historia que la historia oficial intentó borrar. Si valoras la verdad de la ingeniería nacional, deja tu like ahora para que este conocimiento se difunda. Dinos tu nombre y desde qué ciudad nos ves. Para comprender la magnitud del desafío que Manuel Mondragón decidió enfrentar, debemos observar con frialdad el mapa del poder industrial de finales del siglo XIX. El mundo no era un campo de juego nivelado. Era un tablero dominado por titanes de acero que no admitían invitados en su banquete tecnológico. En este periodo, la hegemonía de la guerra estaba dictada por un puñado de corporaciones con presupuestos que superaban la riqueza total de muchas naciones. En Alemania, la Casa Mauser definía la ley del campo de batalla con una precisión mecánica aterradora. En Estados Unidos, Winchester era el nombre que había conquistado el oeste, y ahora buscaba dominar los mercados globales. En Francia, el rifle Lebel representaba el orgullo de un imperio que no estaba dispuesto a ceder un milímetro de su prestigio militar. Estas organizaciones no eran simples fábricas de armas. Eran los pilares de sus estados, alimentados por una red de laboratorios, metalurgistas de élite y hornos de fundición capaces de producir acero de una pureza que en México solo se conocía en los libros. Para estos gigantes, la jerarquía técnica estaba grabada en piedra. Los ingenieros de la Selva Negra alemana y los armeros de Connecticut se miraban entre sí con respeto, pero miraban al resto del mundo, y especialmente a América Latina, con una condescendencia absoluta. En sus ojos, las naciones jóvenes eran meros clientes, destinos para sus excedentes de producción y jamás fuentes de innovación original. México, bajo el régimen de Porfirio Díaz, vivía una paradoja que asfixiaba cualquier intento de progreso autóctono. Era una nación que miraba hacia París con nostalgia y ambición, tratando de calcar una elegancia que no le pertenecía, mientras sus cimientos industriales eran apenas incipientes. Mientras Mondragón soñaba con mecanismos de fuego automático, el país todavía importaba los clavos para sus propias vías férreas. La infraestructura industrial mexicana era un mosaico de esfuerzos aislados y talleres que operaban con tecnología de la generación anterior. Intentar superar a los maestros de la ingeniería europea desde un taller en la Ciudad de México no era solo una ambición difícil. Estadísticamente, era un suicidio intelectual. El enemigo de Mondragón no era solo el capital extranjero, sino una doctrina militar global que parecía inamovible. Los generales de las grandes potencias estaban convencidos de que el futuro de la infantería residía en la lentitud y la disciplina del cerrojo manual. Existía un dogma sagrado. El soldado debía apuntar, disparar, accionar una palanca de acero y volver a apuntar. Cualquier intento de automatizar este proceso era visto como un desperdicio criminal de municiones y una complicación mecánica destinada al fracaso en el barro de las trincheras. El mundo ya había decidido que la perfección era el rifle de repetición manual y que no había necesidad de buscar más allá. Para un artillero en una nación que apenas comenzaba a entender el lenguaje de la gran industria, desafiar esta visión era enfrentarse a un muro de arrogancia global. Los laboratorios de Mauser contaban con cientos de dibujantes técnicos y especialistas en balística. Mondragón contaba con su ingenio y la resistencia de sus propios compatriotas, muchos de los cuales veían sus diseños como una excentricidad innecesaria. El contraste era brutal. Mientras las potencias europeas invertían millones de marcos y francos en perfeccionar el pasado, un general mexicano pasaba sus noches entre limaduras de hierro intentando descifrar el futuro. La atmósfera de opresión no era solo económica, sino psicológica. Se aceptaba como una verdad universal que el genio técnico residía en el norte y que el sur estaba condenado a la imitación. Romper esa cadena requería una voluntad que lindaba con la locura. La realidad indicaba que México no tenía la capacidad metalúrgica para producir las piezas de alta tolerancia que un rifle semiautomático exigía. Los aceros necesarios,
Los tratamientos térmicos y la maquinaria de precisión simplemente no existían en el suelo patrio a la escala necesaria. Mondragón se encontraba en un callejón sin salida donde su mente había viajado décadas hacia el futuro, pero sus manos estaban atadas a la realidad de un país que todavía dependía de la manufactura extranjera para sus necesidades más básicas. Este era el Goliat que Manuel Mondragón tenía frente a sí: un sistema mundial de patentes, capitales inagotables y prejuicios raciales y técnicos que dictaban que nada bueno podía nacer fuera de los centros de poder tradicionales. El mundo le decía que se conformara con comprar lo que otros diseñaban. El sistema le advertía que su idea era físicamente imposible de realizar con los recursos a su alcance. Ante un escenario tan desfavorable, la mayoría de los hombres habría desistido y se habría conformado con una carrera militar cómoda y predecible. La lógica indicaba que el fracaso era la única conclusión posible. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que era una locura intentar competir contra los gigantes del mundo con tan pocos recursos? Comenten su opinión abajo mientras vemos lo que decidieron hacer. Ciudad de México, 1887. Mientras los grandes imperios europeos celebraban la perfección de sus rifles de cerrojo, en los rincones del Colegio Militar de Chapultepec, un hombre se negaba a aceptar que la velocidad de la defensa de una nación dependiera del lento y cansino movimiento manual de un soldado. Este hombre era el general Manuel Mondragón. Pero para entender a Mondragón, no debemos verlo únicamente como el oficial de alto rango que aparece en las fotografías oficiales, con el uniforme impecable y la mirada severa. Debemos verlo como lo veían sus mecánicos y artilleros, con las mangas de su camisa blanca enrolladas hasta los codos y las manos manchadas de una mezcla persistente de aceite mineral y limaduras de hierro. Su verdadera patria no eran solo los mapas geopolíticos, sino el intrincado laberinto de la balística y la física de los gases. Mondragón no era un académico de Torre de Marfil que diseñaba desde la comodidad de un escritorio limpio. Él era un hombre de acción técnica, un artillero con una obsesión patológica por la eficiencia. Su genialidad no provenía de una herencia de privilegios industriales, sino de una curiosidad voraz y autodidacta. En una época donde México todavía luchaba por consolidar su propia infraestructura y dependía de la tecnología extranjera para casi todo, Mondragón se atrevió a pensar que la respuesta no estaba en comprar, sino en crear. Pasaba noches enteras frente a tornos mecánicos, ajustando tolerancias milimétricas que desafiaban la capacidad de las herramientas de la época. No buscaba fama ni fortuna inmediata. Buscaba resolver un problema que los generales de Berlín y París consideraban resuelto. Para los expertos de la época, el rifle de cerrojo era el pináculo de la ingeniería militar. El soldado debía disparar, accionar una palanca, expulsar el casquillo, introducir una nueva bala y volver a apuntar. Era un proceso lento, mecánico y sujeto al error humano bajo el estrés del combate. Mondragón consideraba este sistema un arcaísmo peligroso. Él observaba el retroceso de los cañones de artillería y veía energía desperdiciada. Donde otros veían solo una fuerza violenta que debía ser contenida por el hombro del soldado, él veía el combustible para el siguiente disparo. Fue esta visión sacrílega la que lo llevó a su gran epifanía: la utilización de los gases sobrantes para automatizar el ciclo de fuego. Pero el camino del héroe mexicano estuvo pavimentado de incredulidad. Imaginen a este general, rodeado de una élite porfirista que miraba con adoración hacia Francia, tratando de explicar que en un taller de la Ciudad de México se estaba gestando una revolución técnica que dejaría obsoletas a las fábricas Mauser. Sus propios contemporáneos lo miraban con una mezcla de lástima y escepticismo. Le decían que su diseño era una complicación innecesaria, que un rifle que disparara tan rápido solo serviría para que el soldado desperdiciara municiones. Mondragón, sin embargo, entendía algo que los demás ignoraban con soberbia: que la cadencia de fuego sería el factor decisivo del siglo XX. Él no solo estaba diseñando un arma, estaba prediciendo la naturaleza de la guerra moderna. Su esfuerzo personal fue titánico. En los talleres nacionales de artillería, INOS, Mondragón se enfrentó a la escasez de aceros de alta calidad y a la falta de maquinaria de precisión. Pero donde el sistema fallaba, su ingenio improvisaba. Él mismo limaba piezas, él mismo probaba los prototipos bajo el sol abrasador.
arriesgando su integridad física en cada explosión controlada. Era un David técnico que no usaba una honda, sino un vernier y un micrómetro. Su mayor reto no fue la metalurgia, sino la soledad del innovador en una tierra que aún no creía en sus propios genios. Mientras las potencias mundiales invertían presupuestos equivalentes al Producto Interno Bruto de naciones enteras en sus laboratorios de armamento, Mondragón solo contaba con su intelecto y su inquebrantable voluntad de hierro. Él no era un hombre de negocios buscando una patente lucrativa, aunque finalmente la obtuvo. Era un soldado que amaba la mecánica con la misma intensidad con la que otros aman la poesía. Para él, el mecanismo de recuperación de gases no era solo una pieza de ingeniería. Era una solución elegante a una pregunta que el mundo aún no se atrevía a formular. Cada vez que perforaba un cañón para canalizar el gas hacia un pistón, estaba desafiando siglos de doctrina militar. Estaba diciendo que un país que aún importaba sus propios clavos ferroviarios podía enseñarle a los ingenieros de la Selva Negra alemana cómo se construye el futuro. Esa determinación es lo que define el perfil de Manuel Mondragón. No era simplemente un inventor, era un resistente. Un hombre que entendió que la soberanía no solo se defiende con discursos, sino con la capacidad de crear tecnología propia. Su vida fue una lucha constante contra la etiqueta de imposibilidad que el mundo le impone a los países en desarrollo. Mondragón demostró que el genio no tiene nacionalidad y que la chispa de la innovación puede encenderse en el taller más humilde de una nación que el mundo consideraba atrasada. Su rifle no era solo madera y metal, era la prueba física de que la mente mexicana era capaz de superar a los titanes industriales del planeta. Él caminaba entre la grasa y el humo, ignorando las burlas de quienes preferían comprar rifles extranjeros antes que confiar en el talento local. Se mantuvo fiel a su visión, convencido de que su diseño cambiaría la historia para siempre. Y tenía razón. El mundo eventualmente adoptaría sus principios, pero lo haría bajo otros nombres y en otras banderas. Sin embargo, en el núcleo de cada rifle automático moderno, en la danza del cerrojo rotativo impulsado por gases, vive el espíritu de aquel general que prefirió ensuciarse las manos en un taller antes que conformarse con la mediocridad de su tiempo. Pessoas com essa determinação são raras. Se você quer acompanhar mais histórias de gênios esquecidos como este, verifique se você já está inscrito no canal. Ciudad de México, año de 1887. En el corazón de los talleres nacionales de artillería, el ambiente se siente pesado, saturado por el olor metálico del aceite mineral y el aroma acre de la pólvora negra que se filtra desde los campos de prueba cercanos. No es el laboratorio reluciente de una potencia europea. Aquí, entre el chirrido de los tornos antiguos y el calor sofocante de las forjas, el general Manuel Mondragón no solo está fabricando un arma, está desafiando las leyes de la probabilidad industrial. Mientras los ingenieros de la Selva Negra en Alemania o los armeros de Connecticut en Estados Unidos cuentan con presupuestos astronómicos y el acero de la mejor calidad del planeta, Mondragón cuenta únicamente con su obsesión y un conocimiento profundo de la física de los gases. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en este rincón de México, hay que comprender primero el estancamiento mental del resto del mundo. En esa época, la élite militar global estaba convencida de que el soldado debía ser lento. El fusil de cerrojo manual era la norma absoluta. Disparar, mover una palanca, extraer el casquillo, empujar la palanca, volver a apuntar. Un proceso tedioso que limitaba la capacidad de fuego a lo que el brazo humano pudiera resistir bajo el estrés del combate. Los grandes generales temían que, si un soldado disparaba demasiado rápido, desperdiciaría municiones y se quedaría sin suministros en minutos. El mundo era esclavo de la lentitud, pero Mondragón veía algo que los demás ignoraban por completo. Mondragón observaba el retroceso de los grandes cañones de artillería. Cada vez que una pieza de gran calibre escupía fuego, una energía colosal empujaba el cañón hacia atrás con una fuerza violenta. Para la mayoría, eso era un problema de ingeniería que debía ser mitigado por resortes y frenos. Para el general mexicano, ese retroceso y los gases que se disipaban en la atmósfera eran un desperdicio de combustible puro. Se dio cuenta de que el disparo ya contenía en sí mismo toda la energía necesaria para alimentar el siguiente ciclo de fuego. La solución no estaba en la fuerza del brazo del soldado, sino en la domesticación del gas que la pólvora generaba al explotar.
Esta fue la semilla de la ingeniería de la improvisación. Mondragón no intentó crear un mecanismo complejo y delicado que requiriera piezas de relojería suiza imposibles de fabricar en México. Él buscó la simplicidad quirúrgica. Su primera gran genialidad fue la perforación del cañón. Imagine la audacia técnica que se requiere para decidir que el propio cañón, la pieza que debe contener presiones masivas, debe ser perforado en un punto específico para canalizar parte de esos gases hacia un cilindro paralelo. Al disparar, una porción de los gases de la combustión pasaba por ese pequeño orificio y empujaba un pistón hacia atrás. Este movimiento lineal, alimentado por la furia del disparo anterior, era el corazón de la automatización. Pero el verdadero desafío no era solo mover un pistón, sino cómo convertir ese movimiento en la apertura y cierre de la recámara de forma segura. Aquí es donde surge la segunda maravilla de este genio olvidado, el cerrojo rotativo. Mientras los diseñadores europeos se perdían en sistemas de palancas que hacían que las armas pesaran lo mismo que un piano, Mondragón diseñó un cerrojo con protuberancias de cierre que giraban y se bloqueaban firmemente en el cuerpo del rifle. Era una pieza de orfebrería bélica que permitía que el arma soportara presiones altísimas sin explotar en la cara del tirador, pero que se liberaba con la suavidad de una seda cuando el pistón de gas hacía su trabajo. El resultado era un ciclo perpetuo de alimentación, disparo y expulsión. Lo que resulta verdaderamente impactante es cómo logró estas tolerancias milimétricas en un país que apenas estaba construyendo su infraestructura básica. Mondragón trabajaba con lo que tenía a mano. Donde otros hubieran exigido aleaciones exóticas, él ajustaba los ángulos del metal para compensar la fatiga del material. Su enfoque era la ingeniería de la resistencia. Entendía que, en el campo de batalla, el barro, el polvo y el calor son los verdaderos enemigos de la mecánica. Por ello, diseñó un sistema que podía ajustarse manualmente. Su rifle no era caprichoso. Incluyó una pequeña perilla de control de gases que permitía al soldado decidir si quería que el arma funcionara como un fusil de cerrojo tradicional para ahorrar balas, o como una máquina de fuego semiautomática capaz de vaciar un cargador en segundos. Era el nacimiento de la versatilidad táctica moderna, una idea que tardaría décadas en convertirse en el estándar de las potencias mundiales. A diferencia de las ametralladoras de la época, como la Maxim, que eran monstruos de hierro que necesitaban ser transportados por equipos de 3 hombres y refrigerados por agua, el fusil de Mondragón pesaba apenas 4 kilogramos y 100 gramos. Era un arma que un solo hombre podía llevar al hombro mientras corría por las colinas. Mondragón había logrado miniaturizar la potencia de fuego de un pelotón entero y ponerla en las manos de un solo individuo. Esto no era solo una mejora técnica, era una ruptura total con la doctrina militar del siglo XIX. Los técnicos que visitaban los talleres en la Ciudad de México no podían creer lo que veían. Un general de una nación considerada periférica, un hombre que pasaba sus tardes cubierto de grasa y virutas de acero, había resuelto el problema que los laboratorios de Mauser en Alemania todavía estaban tratando de descifrar con cálculos infinitos. El diseño de Mondragón utilizaba la geometría en lugar de la fuerza bruta. Cada curva del cerrojo, cada milímetro del recorrido del pistón, estaba calculado para trabajar en armonía con la física de la explosión. La improvisación genial radicaba en su capacidad para simplificar lo complejo. Logró que las piezas cumplieran múltiples funciones, reduciendo el número total de componentes y, por lo tanto, los puntos posibles de falla. En un entorno donde la industria nacional no podía producir piezas de repuesto masivas, la durabilidad no era un lujo, era una necesidad de supervivencia. El fusil modelo 1908 fue la culminación de esta visión. Tenía una precisión quirúrgica a distancias que dejaban obsoletos a los mosquetes de la época. Mientras que un tirador experto con un rifle de cerrojo alemán podía disparar unas 10 o 12 veces por minuto, un recluta con el fusil de Mondragón podía alcanzar fácilmente los 60 disparos por minuto. La diferencia era abrumadora. Era la diferencia entre una era que moría y una que nacía. A pesar de esta ventaja tecnológica, Mondragón se enfrentó a un muro invisible, el complejo de inferioridad de las propias instituciones mexicanas y la falta de una base industrial pesada. Los talleres nacionales de artillería eran capaces de crear prototipos perfectos,
joyas de la ingeniería que funcionaban de maravilla en las manos del general. Sin embargo, para fabricar miles de estas armas con la misma precisión, México necesitaba fábricas de acero de alta precisión que simplemente no existían en el territorio nacional. Porfirio Díaz, impresionado por el arma pero consciente de las limitaciones de sus propias fábricas, permitió que el contrato de producción se fuera a Suiza, a la empresa Schweizerische Industriegesellschaft. Fue un momento agridulce. Los mejores ingenieros del mundo, los suizos, se quedaron estupefactos al recibir los planos de un artillero mexicano. No tuvieron que corregir el diseño, solo tuvieron que fabricarlo. México estaba exportando genio puro a la nación más precisa del planeta. Esta es la tragedia del creador sin industria. El rifle Mondragón era tan avanzado para su tiempo que la propia logística de la guerra no sabía cómo manejarlo. Los cargadores de 10, 20 y hasta 100 balas que diseñó Mondragón anticipaban la necesidad de un volumen de fuego que solo se vería años después en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Su ingeniería de la improvisación no se limitaba a los materiales, sino a la previsión táctica. Él sabía que el futuro de la guerra no se decidiría por quién tenía el soldado más valiente, sino por quién poseía la herramienta más eficiente. En la quietud de su taller, mientras ajustaba los últimos tornillos del prototipo, Mondragón estaba escribiendo el código genético de las armas del siglo XX. El principio de recuperación de gases y el cerrojo rotativo que él perfeccionó en medio de la carencia son hoy el estándar en el fusil M1 Garand que liberó a Europa, en el M16 que definió la Guerra Fría y en el AK-47 que se convirtió en el rifle más fabricado de la historia. La mente de Mondragón funcionaba de manera distinta. No veía obstáculos, veía variables que podían ser manipuladas. Si el acero no era lo suficientemente elástico, rediseñaba la curva de tensión. Si el gas era demasiado violento, creaba una cámara de expansión. Esa capacidad de resolver problemas complejos con una simplicidad elegante es lo que define a un verdadero genio. No se trata de cuánto dinero tienes en el banco para investigar, sino de cuánto comprendes la naturaleza del problema que intentas resolver. Él demostró que la innovación no es propiedad exclusiva de los imperios, sino que puede florecer en cualquier lugar donde haya una mente dispuesta a cuestionar lo establecido. El rifle Mondragón es un monumento silencioso a esa verdad, un objeto de metal y madera que susurra una historia de lo que pudo haber sido si México hubiera apostado por su propia capacidad de industrialización. Es el recordatorio de que la tecnología más avanzada del mundo no nació en los bosques de Alemania ni en las fábricas de Connecticut, sino bajo el sol de la Ciudad de México, entre el ruido de los tornos y la visión solitaria de un hombre que decidió que el futuro no podía esperar. Es impresionante lo que la mente humana puede lograr con recursos limitados. Comparte este video con ese amigo que también es un apasionado de la ingeniería y la mecánica. Es el año 1908. El escenario no es el polvo de los campos de batalla de Chihuahua, ni las calles empedradas de la Ciudad de México. Estamos en Neuhausen am Rheinfall, en el corazón de Suiza. El aire es frío, afilado como una cuchilla, y el paisaje está dominado por la precisión quirúrgica de la Schweizerische Industriegesellschaft, la legendaria fábrica SIG. Allí, entre los maestros relojeros de la ingeniería bélica, un hombre de uniforme oscuro y mirada fija se prepara para cambiar el curso de la historia. El general Manuel Mondragón no está allí como un comprador de armas, ni como un diplomático de una nación periférica. Está allí como el arquitecto de una revolución técnica que los imperios de Europa aún no logran comprender. Frente a él se encuentran los observadores militares más rigurosos del mundo. Son hombres que han servido a la corona británica, al Kaiser alemán y a la República Francesa. Sus rostros reflejan una incredulidad apenas contenida. Para estos oficiales, México es una tierra de leyendas y agricultura, no una cuna de alta tecnología. Están convencidos de que el rifle de cerrojo manual, aquel que exige que el soldado retire la mano del gatillo después de cada disparo, es la perfección absoluta. Creen que el soldado debe luchar contra su propia arma, luchando con el metal caliente para recargar mientras el enemigo avanza. El general Mondragón sostiene su creación, el fusil Mondragón modelo 1908. Es una pieza de orfebrería de acero y madera de nogal que pesa apenas poco más de 4 kilogramos. A simple vista, parece un rifle convencional.
Pero en sus entrañas late un mecanismo que desafía toda la doctrina militar del siglo XIX. Mientras los europeos dependen de la fuerza bruta del brazo del soldado, Mondragón ha decidido utilizar la furia de los gases del disparo para hacer el trabajo sucio. Comienza la prueba comparativa. Primero, los oficiales suizos disparan sus rifles Schmidt-Rubin. El sonido es rítmico, pausado. Disparo. El soldado acciona el cerrojo. Expulsa el casquillo. Introduce una nueva bala. Dispara de nuevo. Es una coreografía lenta que permite apenas 10 o 12 disparos por minuto. Es la velocidad a la que el mundo está acostumbrado. Es la velocidad de la guerra antigua. Entonces, Mondragón da la señal. El tirador designado para probar el invento mexicano se posiciona. No hay movimientos bruscos. No hay forcejeos con el metal. El tirador simplemente presiona el gatillo. El sonido que surge del cañón no es el de un disparo aislado, sino una sucesión aterradora de explosiones controladas. El rifle parece cobrar vida propia. El gas sobrante de la combustión es canalizado a través de un pequeño orificio en el cañón, empujando un pistón que hace girar el cerrojo con una velocidad que el ojo humano apenas puede seguir. Los casquillos vacíos salen volando en una parábola perfecta, uno tras otro, formando una lluvia de bronce ardiente sobre la nieve suiza. En 60 segundos, el rifle Mondragón ha escupido más de 60 balas. Es 6 veces más rápido que el mejor rifle alemán. Es 10 veces más letal que cualquier arma de infantería conocida. Los blancos de madera situados a 300 metros no solo han sido alcanzados, han sido desintegrados bajo un volumen de fuego que antes solo era posible con las pesadas ametralladoras Gatling o Maxim. Máquinas que requerían mulas y equipos de 3 hombres para ser operadas. Aquí, un solo hombre, con un arma ligera colgada al hombro, ha generado la misma potencia de fuego que un pelotón entero. El silencio que sigue a la ráfaga es más pesado que el ruido de los disparos. Los ingenieros de la SIC, hombres que han dedicado su vida a la precisión del metal, se acercan al rifle con una reverencia casi religiosa. Toman el arma, aún caliente, y examinan el cerrojo rotativo. No pueden creer la simplicidad del diseño. Donde los inventores europeos habían intentado usar resortes complejos que se atascaban o sistemas de retroceso que destruían la puntería, el mexicano utilizó la física elemental de los gases para crear un ciclo infinito de recarga. Los observadores internacionales intercambian miradas de asombro y temor. Se dan cuenta de que el mundo acaba de cambiar. Lo que tienen ante sus ojos es el primer fusil semiautomático y automático adoptado oficialmente por un ejército en la historia de la humanidad. No nació en las acerías de Essen en Alemania, ni en las fábricas de Springfield en Estados Unidos. Nació de la mente de un artillero en un taller de la Ciudad de México, una nación que muchos en esa sala consideraban incapaz de fabricar sus propios clavos ferroviarios. El orgullo de Mondragón es absoluto, pero es un orgullo técnico, no vanidoso. Él sabe que ha superado a Mauser, ha superado a Winchester, ha superado a todos los gigantes que dictaban las reglas del juego. Las pruebas continúan bajo condiciones extremas. El rifle es sometido al barro, al frío intenso, a disparos continuos que harían que cualquier otro cañón se doblara por el calor. El Mondragón resiste. Su selector de fuego, que permite pasar del modo manual al semiautomático y al automático total con un simple movimiento, es calificado por los técnicos suizos como una genialidad de diseño sin precedentes. La victoria es total cuando el gobierno de Suiza, el país con la ingeniería más exigente del planeta, valida las patentes y acepta fabricar el arma bajo contrato para el ejército mexicano. Es un momento de gloria sin igual. Por primera vez, México no está comprando tecnología obsoleta de las potencias. México está exportando el futuro. Los planos de Mondragón, con sus medidas milimétricas y su innovador cerrojo rotativo, se convierten en el tesoro más preciado de la fábrica de Neuhausen. En ese instante de 1908, el general Manuel Mondragón es el hombre más visionario del mundo en materia armamentística. Ha logrado lo imposible, convertir un rifle de infantería en una máquina de fuego continuo. Los informes que los agregados militares envían a sus respectivos países son claros. El soldado del futuro no volverá a usar un cerrojo manual. El futuro es el gas. El futuro es la automatización.
El futuro es el diseño mexicano. Este es el clímax de una vida dedicada a la balística. Mientras el sol se pone sobre los Alpes suizos, el eco de los disparos del Mondragón resuena como una advertencia para los imperios. México ha demostrado que la genialidad no conoce fronteras geográficas y que la escasez de recursos industriales puede ser superada por la abundancia de ingenio. El general Mondragón observa su rifle sobre la mesa de pruebas, sabiendo que ha grabado el nombre de su patria en el acero de la historia bélica mundial. El mundo ha sido testigo de una proeza que redefinirá las guerras del siglo XX, desde las trincheras de Francia hasta las selvas de Vietnam, pues cada rifle moderno que se fabricará en las décadas siguientes llevará en su interior una parte del corazón de acero de México. La euforia es palpable en la delegación mexicana. Han vencido a Goliat en su propio terreno. Han demostrado que un país en vías de desarrollo puede liderar la vanguardia de la ingeniería mundial si cuenta con mentes que no aceptan el no como respuesta. El fusil Mondragón no es solo un arma, es una declaración de soberanía tecnológica, un testamento de lo que es posible cuando la obsesión por la perfección se encuentra con la valentía de innovar donde otros solo copian. Este fue un momento histórico. Si este triunfo de la ingeniería nacional te llena de orgullo, deja un comentario diciendo: yo creo en el potencial. El año de 1910 debía ser el año del triunfo absoluto para México. Las calles de la capital se vestían de gala para celebrar el centenario de la independencia, y entre el brillo de los uniformes y el eco de los desfiles, el fusil Mondragón se erguía como el símbolo máximo de una nación que reclamaba su lugar entre las potencias industriales del planeta. El general Manuel Mondragón, en la cúspide de su carrera, contemplaba con orgullo cómo su visión se materializaba en las precisas líneas de montaje de la Schweizerische Industriegesellschaft en Suiza. Los primeros embarques de fusiles automáticos estaban en camino, cruzando el océano para armar a un ejército que, sobre el papel, sería el más avanzado tecnológicamente en todo el continente americano. Sin embargo, la historia no se escribe con las intenciones de los genios, sino con la brutalidad de los hechos. Y lo que debía ser el nacimiento de una era dorada se convirtió rápidamente en el prólogo de una tragedia nacional. Mientras en los laboratorios suizos se pulían los cerrojos rotativos con una precisión de relojería, en las entrañas de México comenzaba a gestarse un sismo social que devoraría todo a su paso. La Revolución Mexicana no solo derrocó a un régimen, sino que fracturó los cimientos de la continuidad administrativa y el progreso técnico. El sistema, ese antagonista invisible y voraz, comenzó a trabajar en contra de su propio hijo más brillante. El estallido del conflicto interno transformó las prioridades de la nación en un abrir y cerrar de ojos. El dinero que estaba destinado a financiar la innovación y a pagar los contratos internacionales empezó a ser desviado hacia la urgencia del combate fratricida. La burocracia, siempre lenta para la creación pero eficiente para la destrucción, se convirtió en el muro infranqueable donde el sueño de Mondragón comenzaría a morir. La traición no vino de un enemigo extranjero, sino de la propia inestabilidad de un gobierno que dejó de entender el valor de lo que tenía entre manos. Tras el derrocamiento de Francisco I. Madero y el ascenso al poder de Victoriano Huerta, un hombre con el que Mondragón estuvo trágicamente vinculado por lealtades militares, la situación se volvió insostenible. El nuevo gobierno, acorralado por las deudas, las facciones rebeldes y el aislamiento diplomático, cometió el error fatal de dejar de pagar los pedidos a la fábrica SIG en Suiza. Fue un acto de miopía histórica sin precedentes. Miles de fusiles, modelo 1908, las armas más avanzadas del mundo en ese momento, quedaron varados en los almacenes europeos. Eran huérfanos de una patria que, en su caos, había olvidado que poseía la llave del futuro de la guerra moderna. Imaginen por un momento la escena en los puertos europeos y en los talleres de Neuhausen. Cajas de madera selladas con el escudo nacional de México, conteniendo la ingeniería más sofisticada de la época, acumulando polvo mientras los abogados suizos enviaban telegramas que nadie en la Ciudad de México se molestaba en responder. El general Mondragón, atrapado en las redes de la política y finalmente forzado al exilio, vio desde la distancia cómo su obra maestra era confiscada y subastada por falta de pago. El sistema burocrático mexicano, asfixiado por la corrupción y la falta de visión a largo plazo, decidió que era más fácil abandonar un contrato internacional
que sostener la soberanía tecnológica del país. Fue un asesinato administrativo de una genialidad técnica. El país que importaba sus clavos ferroviarios acababa de tirar a la basura el arma que habría cambiado el equilibrio de poder en el siglo XX. Pero la tragedia tiene una capa adicional de ironía cruel. En 1914, mientras México se desangraba en batallas de caballería y fusiles de cerrojo anticuados, estalló la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias europeas, que años antes habían mirado con escepticismo el invento del mexicano, se encontraron de repente con una necesidad desesperada de fuego automático. Alemania, el gigante que dominaba la industria de las armas con Mauser, se dio cuenta de que sus propios diseños estaban rezagados. Los técnicos alemanes pusieron sus ojos en esos miles de fusiles mexicanos que estaban abandonados en los depósitos de Suiza debido al impago del gobierno revolucionario. Lo que México despreció por negligencia y caos, Alemania lo reconoció como una joya de la balística. El ejército alemán compró los excedentes del fusil Mondragón y los integró de inmediato en su arsenal. Lo rebautizaron como el Flieger Selbstlader Karabiner 15. Mientras los soldados mexicanos morían en las trincheras de la Revolución, usando armas viejas y desgastadas, los observadores y pilotos de la Luftwaffe alemana utilizaban el ingenio de Manuel Mondragón para dominar los cielos de Europa. Los mismos generales prusianos que se habían burlado de la idea de un rifle automático, ahora dependían de la tecnología de un artillero de Ciudad de México para sobrevivir en el aire. Esta fue la usurpación final. El mundo empezó a conocer la tecnología de recuperación de gases, no como un logro mexicano, sino como un recurso de emergencia alemán. El nombre de Mondragón comenzó a desvanecerse de las patentes y de los honores, quedando relegado a una curiosidad técnica en los manuales extranjeros. La caída de este proyecto no fue causada por una falla en el muelle recuperador, ni por una imperfección en el cañón estriado. El fusil funcionaba a la perfección. La destrucción del sueño de Mondragón fue el resultado directo de intereses escusos y de una clase política que nunca comprendió que la verdadera independencia de una nación reside en su capacidad de crear y producir su propia tecnología. El general murió en el exilio, en San Sebastián, España, en 1922. Murió lejos de su taller, lejos de sus cañones y lejos de la gloria que legítimamente le pertenecía. Se llevó a la tumba la amargura de saber que su país le había dado la espalda a su mayor contribución, permitiendo que otras naciones se enriquecieran y progresaran con sus ideas. Hoy, cuando observamos un fusil moderno, ya sea un AK-47 o un M16, estamos viendo los ecos de aquel diseño de 1887. El cerrojo rotativo y el pistón de gas son el ADN del general Mondragón. Sin embargo, en México, su nombre apenas se menciona en las escuelas de ingeniería o en los libros de texto. Se nos enseña la historia de las batallas y de los caudillos, pero se nos oculta la historia de los genios que fueron traicionados por la burocracia. Es la narrativa constante de una nación que tiene el talento para liderar el mundo, pero que tropieza con su propia incapacidad para organizarse y proteger a sus mentes más brillantes. La historia del fusil Mondragón es el recordatorio doloroso de que la innovación sin respaldo institucional es solo una chispa que el viento de la política apaga sin piedad. Es indignante ver tanto talento desperdiciado por decisiones burocráticas. Si tú también sientes indignación con este desenlace, deja tu like como forma de protesta y respeto al inventor. Camine hoy por cualquier campo de batalla moderno o entre en cualquier arsenal militar del mundo. Observe con detenimiento el fusil que porta un soldado de infantería. Verá un arma que se recarga automáticamente aprovechando los mismos gases que expulsan el proyectil. Verá un cerrojo rotativo que sella la recámara con una precisión milimétrica. El soldado cree que tiene en sus manos la culminación de la ingeniería alemana, soviética o estadounidense. Lo que ignora es que está empuñando el alma técnica de un general mexicano que vio el futuro décadas antes que el resto de la humanidad. El legado de Manuel Mondragón no se quedó sepultado bajo el polvo de la Revolución Mexicana, ni se perdió en los almacenes suizos de la fábrica SIG. Por el contrario, su genio se infiltró en el torrente sanguíneo de la industria bélica global. Cuando John Cantius Garand diseñó el fusil que liberaría a Europa en la Segunda Guerra Mundial, el M1 Garand,
utilizó el principio de recuperación de gases que Mondragón ya había perfeccionado. Cuando Mikhail Kalashnikov creó el AK-47, el rifle más icónico de la historia, el mecanismo de cerrojo rotativo que le otorgaba su legendaria fiabilidad era, en esencia, la misma arquitectura que nació en los talleres nacionales de artillería de la Ciudad de México a finales del siglo XIX. El ADN del fusil Mondragón corre por las venas de casi todas las armas automáticas modernas. Es una herencia silenciosa, pero absoluta. Sin embargo, la verdadera tragedia no reside en la mecánica, sino en el destino de la nación que lo vio nacer. El México de 1910 estuvo a un paso de convertirse en la potencia tecnológica de América Latina. Tenía la mente más brillante de su época y el diseño más avanzado del planeta. Lo que no tuvo fue la voluntad política de proteger su propio ingenio, ni la infraestructura industrial para dejar de depender de las fraguas europeas. Hoy nos queda una pregunta que resuena con una amargura histórica. ¿Qué habría sido de México si, en lugar de devorarse a sí mismo en una guerra civil, hubiera tenido la visión de industrializar el genio de sus hijos? El país podría haber liderado una revolución industrial propia, exportando patentes y tecnología en lugar de materias primas. En cambio, permitimos que las potencias extranjeras tomaran nuestra chispa y la convirtieran en su propio fuego. Vimos cómo el mundo se armaba con las ideas de un mexicano mientras el nombre de ese mexicano se borraba lentamente de los pedestales de la gloria. La historia de Manuel Mondragón es una lección sobre el costo de la desidia nacional. Nos enseña que el genio sin apoyo es como una pólvora sin fulminante. Tiene todo el potencial para cambiar el mundo, pero termina disipándose en el aire sin haber encendido la llama. No fue la falta de talento lo que condenó este invento, sino la ceguera de un sistema que no supo valorar lo que tenía en casa. Rescatar su figura no es solo un acto de nostalgia técnica, es un acto de justicia necesaria para un hombre que dedicó su vida a la balística y murió en el exilio, viendo cómo sus rifles eran usados por ejércitos extranjeros mientras su patria lo calificaba de traidor o simplemente lo olvidaba. La memoria es el único territorio donde los héroes derrotados por el tiempo pueden reclamar su victoria. Mondragón no fue solo un artillero o un general de la época porfiriana. Fue el hombre que domó la furia del disparo para crear el primer rifle automático de la historia. Cada vez que una de estas máquinas funciona hoy en cualquier lugar del globo, hay un eco de su martillo y su cincel golpeando en el Colegio Militar de Chapultepec. El fuego automático fue una invención mexicana. La tragedia de no haberlo reclamado como nuestro también lo fue. Es momento de dejar de mirar hacia afuera para buscar a los grandes arquitectos de la modernidad. A veces, los genios que cambiaron el curso de la civilización no estaban en los laboratorios de Berlín o en las oficinas de Washington. Estaban aquí, trabajando entre el olor a aceite mineral y el humo de la pólvora negra, diseñando el siglo XX en medio de una nación que aún no estaba lista para recibirlo. Manuel Mondragón nos dejó un corazón de acero que sigue latiendo en cada rincón del mundo, aunque su nombre haya sido susurrado por el viento del olvido. La historia puede haber olvidado, pero nosotros recordamos. Suscríbete al canal para rescatar juntos la próxima leyenda olvidada. Hasta la próxima.